Bienvenidos a Enigmas 360 grados. Mi nombre es Leobardo Peña. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Gracias por ver este video donde hablaremos de un tema muy interesante y nos estamos enlazando hasta Europa, directamente a la isla de Creta, donde se encuentra una gran amiga y hermana en este camino. Samaya es mujer medicina de sabiduría amáutica y mensajera de la tierra. Siempre es un honor contar con tu presencia y gracias por acudir a este encuentro y poder compartir muchos de estos temas que dentro de la conciencia me parece que debemos de dar claridad para su comprensión y aplicación. Muchísimas gracias, Amaya. Gracias a ti, gracias a Enigmas también por ser un hermano, un partner de difusión en esta conciencia y gracias por crear este espacio para compartir, dialogar y difundir. Y bien, hoy nos lleva este encuentro a tratar un tema, como he mencionado, importante, que es la purificación del cuerpo para crear la realidad. Y bueno, debemos de entender, pues, entrar en estos términos, sobre todo para esta comprensión. ¿Qué es la purificación? ¿Qué es lo que debemos de entender por purificación, Samaya? Bueno, creo que estamos en un momento clave de la humanidad trascendental, donde se nos está obligando sí o sí a vivir el aquí y el ahora, el presente. Y hago esta introducción porque esto está haciendo que seamos más conscientes de procesos de purificación que quizás en otros periodos de nuestra vida no le damos la importancia. Es decir, la purificación, y si nos remitimos a la ancestralidad, a los pueblos, a cualquier tipo de línea espiritual, la purificación es una renovación, o sea, hace parte de la vida en general. ¿No? Lastimosamente los seres humanos, claro, cuando estamos mal, entonces claro, ahí es cuando estoy sanando, estoy purificando, ¿no? Pero en realidad, si vemos a la tierra, a los cuatro elementos, pues ella se purifica cada cierto tiempo, ¿no? Es el ser humano el que ha perdido esa noción sagrada de la purificación. Y dentro de la ancestralidad, purificación es el retorno a la pureza. Es decir, quitar tal vez lo que te has cargado, quitar a cualquier nivel, ¿no? Emocional, mental, físico. Purificación significa retorno a la pureza, o sea, algo se densificó, algo se volvió confuso, algo se cristalizó y no permite la fluidez de la energía. Y bueno, purificación dentro de la ancestralidad es esto, retorno a la pureza y obviamente está implicada la ritualidad y nosotros podemos purificarnos pues a través de los cuatro elementos, ¿no? El agua, el aire, la tierra y el fuego. Son cuatro elementos que están presentes en nosotros, en la naturaleza, y a través de los cuales se da una purificación, ¿no? La más conocida, digamos, es la del agua, ¿no? De alguna manera, el acto simbólico del bautismo, por ejemplo, es una purificación, ¿no? Es como una conexión hacia esa pureza, ¿no? Cuando uno es bebé dentro de la religión católica, pero aún así estos ritos iniciáticos no asociados a una religión, pero sí la purificación está muy presente en los seres humanos a través del agua, ¿no? Aunque sin embargo se puede purificar a través de los cuatro elementos. Y también al día de hoy en la modernidad hay un sinnúmero de caminos espirituales a través de los cuales quitas esas capas para ir al retorno, ¿no? De tu pureza y de tu esencia. Es muy importante puntualizar, ya que precisamente en nuestra sociedad hemos olvidado precisamente llevar esta sacralidad a nuestros días. Nos hemos desensibilizado, nos hemos alejado de la naturaleza, precisamente de como mencionas, alejarnos de los elementos eh, y sobre todo esa purificación que nos dan todos los elementos. Pero ¿nos podrías mencionar cómo se realiza la purificación desde este concepto ancestral o cómo lo debemos de resignificar? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo como para que lo podamos entender, ¿no? Eh, Dentro de lo que llamamos la sabiduría de la tierra o la sabiduría ancestral,
no podemos abordar un tema eh, como destejido, ¿no? O sea, para hablar de la purificación voy a ir haciendo como unos pasos para que podamos entender, ¿no? Por ejemplo, ahora me preguntas, ¿no? ¿Cómo hago una purificación? ¿No? Y el mundo occidental o el mundo desenraizado se ha vuelto puntual, o sea, es como tengo que sanar, tengo que purificar, ¿no? Estoy mal, tengo que sanar, ¿no? Cuando en realidad la sabiduría de la tierra nos da siempre es una visión, todo está tejido. Entonces, lo que te propongo es explicar, por ejemplo, la purificación debe estar tejida a algo, no es algo puntual ni algo que debamos hacer, sino para hablar de purificación yo tengo que remitirme a la ciclicidad, tengo que hablar de unos ritmos que están existentes en la naturaleza, marcados por la luna y principalmente por el sol, o sea, los tiempos lunares y solares, lunas nuevas, lunas llenas, equinoccios y solsticios. Entonces, una vez que nos conectamos a estos tiempos, entonces yo ahí podría hablar de purificación. Porque la purificación no es al azar, ni tampoco es algo que yo diga, bueno, estoy atravesando una situación, pero esta es como una visión muy, muy pequeñita, muy mental. Si nos ponemos a reflexionar, estos tiempos de purificación ya están marcados por la Tierra y el cosmos. O sea, ya se dan naturalmente, biológicamente en tu cuerpo, en tus emociones, en tu vida. Es decir, ya está marcando. Por ejemplo, estamos grabando esto ahora en febrero 2020, pero en un mes y medio se produce el equinoccio y estoy en el hemisferio norte. Acabamos de pasar invierno y ahorita viene la primavera. Este periodo a nivel solar ya marca una purificación. Es decir, que muchos de los seres humanos estamos en procesos de limpieza y además, cuando estamos grabando esta conferencia, estamos en luna menguante. O sea que en este momento, a nivel biológico, a nivel energético, estamos limpiando. Ya, o sea, sin más allá de que tengamos situaciones personales. Entonces, esto es lo que marca la conciencia realmente de este tema, ¿no? De la purificación, pero aún así marca el tema de todos los aspectos en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Los abuelos lo sabían. Viene el equinoccio, luna menguante, es un periodo perfecto para purificar y para ver qué no va en tu vida. ¿Por qué? Porque con la parte solar viene renovación. Y cuando tú estás lleno, cuando tú estás impuro, estás denso, no cabe lo nuevo. Entonces la purificación vista desde la ancestralidad es una renovación, es una preparación, una limpieza para esa energía de luna nueva, en este caso si lo hablamos lunar, o un poco más grande que vendría a ser el equinoccio. Es decir, yo ya me estoy preparando para recibir lo nuevo. Y en este caso sí hay purificación, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo llevo a cabo una purificación? Primero sugeriría que nos tenemos que conectar a estos tiempos y ver en dónde estoy moviéndome yo. Porque el gran tema del ser humano es que va con su vida pensando que su vida es única. O sea, yo voy con mis problemas y sigo, ¿no? Cuando en realidad hay un montón de fuerzas que están rigiendo tu vida. Entonces, si yo me detengo un poquitito y digo, a ver, ¿qué luna es? ¿Dónde estoy? ¿Qué me está marcando el sol? Entonces yo ahí sé en qué biorritmo voy. Y entonces ahí viene pues la parte de la sabiduría de la tierra para entrar en sincronía con esta purificación, por ejemplo, que en este momento me está brindando el cosmos. Y entonces es bueno porque no todo el tiempo es para purificar dentro de la sabiduría de la tierra, ¿no? Ni todo el tiempo es para sembrar, ni todo el tiempo es para... O sea, es decir, está muy bien creada la Pachamama y el cosmos dentro de esta ciclicidad y la purificación tiene tiempos muy precisos para poderlos trabajar. Entonces, ¿cómo purificarnos? Remitirnos al sol, remitirnos a la luna. Y cuando nos volvemos cíclicos, ya la purificación es una parte de ti. No es algo que tengo que hacer porque estoy mal o algo que tengo que esperar a que se den las condiciones, ¿no? Sino
que es algo que se vuelve sagrado dentro de ti. La purificación debe volver a ser parte de la vida del ser humano, ¿no? Y es cuando resuelve sus pendientes. Exactamente, nos hemos olvidado precisamente de esos ritmos y no debemos olvidar que a través de la historia, muchos de estos sucesos, eh, podríamos decir religiosos, culturales, han cambiado y han modificado precisamente alejarnos de estos ritmos. Y cuando hablamos de purificación del cuerpo para crear la realidad, primero tendríamos que también cuestionar esta parte, ¿qué es la creación? ¿Cómo percibimos esta creación? ¿Cómo es la visión ancestral? ¿Cómo es la visión que tú observas en nuestros días? Digamos que la creación, bueno, a ver, en el estado original, ¿no? La creación está en tu poder, es decir, eh, dentro de cualquier línea espiritual y dentro de cualquier camino de transformación, te mencionan y eres el dueño de tu vida y el dueño de tu parte creativa, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a cuestionarse sobre la vida, ¿no? A despertar su conciencia, lo primero que te llevan es a responsabilizarte de ti mismo, ¿no? De decir, ay, me dio una enfermedad, pues porque, bueno, pues porque mi papá es así y ya, y pasó al azar, ¿no? Entonces, hemos perdido el poder soberano de nosotros mismos y hemos dejado la creación como un tema aleatorio. Es decir, bueno, no sé, no estudié porque fui pobre y entonces enfermé, pues porque mi mamá tiene una enfermedad y estoy mal casada, pues porque era el único hombre de mi vida. Entonces hay una especie como de resignación, ¿no? O sea, es la vida que me tocó. Pero cuando uno despierta, es decir, todo lo que yo co-creo es porque es mi responsabilidad. O sea, todo lo que yo tengo en mis pensamientos es lo que se va a materializar en la parte externa, ya sea que sepa o no lo sepa, pero me pertenece a mí, ¿no? Entonces, en este sentido, quería como más o menos tejer esta pregunta porque cuando tú vuelves a recuperar la responsabilidad de ti mismo, responsabilidad de lo que piensas, de lo que comes, de lo que emites, entonces ahí podríamos estar entrando en la capacidad de co-creación, porque tú te estás haciendo responsable de lo que te sucede en tu vida, de tu vida. Y una vez que tú reconoces tanto lo bueno o el azar, aparentemente, ¿no? Que le llaman así, aunque no es así, como lo que tú quisiste lograr que se te cumplió es responsabilidad tuya, ¿no? Entonces, las cosas buenas es más fácil, ¿no? Ay, mira, logré esto. Y claro, cuando uno se pone a pensar es cuando uno puso muchísima energía, no puso barreras ay, tuve este deseo y lo logré y sí, ¿no? Entonces, esto es como sí, la realidad es mía, es mi sueño, lo logré. Pero y las cosas que no son tan buenas, ¿no? Atraje un accidente, atraje una enfermedad, atraje una pareja conflictiva, ¿no? Estas cosas nos cuesta aceptarlos. Pero aunque no lo sepamos, ya sea para un lado un poco más positivo y otro no, son co-creaciones tuyas. O sea, la creación te pertenece a ti. Es muy interesante todo esto que nos estás comentando porque, bueno, la co-creación de la realidad, ¿no? A través de nuestra persona, nuestro cuerpo, pues va implícito también esta palabra que también debemos de resignificar, que es la realidad, que, bueno, proviene del latín, realitas, que es res, cosa, id, que es la parte del yo, o sea, yo creo el evento o yo creo la cosa. Y es exactamente lo que nos estás comentando y cómo es dentro de esta parte de tu opinión, cómo se co-crea la realidad en base a, pues, a todo este contexto que mencionas. Bueno, primero que todo, diría yo que, bueno, esto es un tema muy profundo, ¿no? Y lo comentamos Ujú. fuera. Y hay múltiples, ¿cómo se dice? Dimensiones o múltiples probabilidades, ¿no? Dentro de nuestra propia existencia, ¿no? Aconsejaría que vean una película o un video, un documental que se llama ¿Y tú qué sabes?
¿no? Ujú, Esto lo vi hace, sería 15 años, cuando recién yo me cuestionaba sobre mi vida y de manera muy, como a un niño, le explican a uno lo que es la realidad, ¿no? Lo que son los múltiples planos de existencia y las múltiples posibilidades que hay, ¿no? En este momento, por ejemplo, puedo estar contigo haciendo esta charla o puedo estar cocinando o bueno, pero de alguna manera mi conciencia, mi presente elige ujú, vivir esta charla contigo, ¿no? Y ahí entraría como la realidad, ¿no? Lo que yo elijo, no lo ujú. que el azar aparentemente o mi no conciencia, mi inconsciente, permite, ¿no? Fluir, sino que aquí viene como la capacidad de elección. Yo elijo conscientemente estar en este espacio y vivirlo, ¿no? Esto se llama el presente. Yo diría que la realidad es ese escenario disponible dentro de tu vida que tú eliges vivir conscientemente y es lo que para mí se llamaría presente. Es decir, tengo mil posibilidades de vivir este momento, como te expliqué, pero yo he decidido estar aquí contigo, ya. Y esto es mi presente. Entonces, estoy con cuerpo, alma, mente y corazón viviendo. Entonces, para mí esto sería la realidad. Sería como, la realidad es como el escenario que yo elijo vivir conscientemente y hacerme presencia, ¿no? Esto sería como la realidad para mí. Cada decisión, por lo que nos estás comentando, cada decisión consciente trae una causa-efecto. Precisamente es lo que, bueno, muchas veces en otras temáticas místicas o esotéricas se va mencionando. Lo que crees, creas, pero hay implícita una responsabilidad y cada decisión, bueno, ya son profundidades como has mencionado, eh, de crear realidades, ¿no? Y sobre todo, tomar la responsabilidad. Me parece que esa es la parte más importante porque esa es la parte que causa el efecto de crear un evento y ya dependiendo qué intensidad en esa congruencia o coherencia podemos tener un mejor resultado, ¿no? Y además, conciencia, ¿no? Aparte de congruencia, es conciencia. Hay un ejercicio que también lo quería compartir, de eso hace muchísimos años, Uh -huh. de un señor español, yo no me acuerdo el nombre, y decía que si tú vuelves, por ejemplo, tienes una disyuntiva en tu vida, ¿no? No sé si estar contigo, ir a cocinar, hablar por teléfono o tomar una decisión trascendental en mi vida, que había un ejercicio bien sencillo, ¿no? Y yo lo practico cuando realmente estoy confusa y no sé si hacer o no hacer, si ir o no ir, quedarme o irme. Y es que tú caminas, o sea, caminas un poquitito, caminas, y tú visualizas los escenarios, ¿no? Por ejemplo, visualizo que voy a ir a este viaje, visualizas, ok. Luego visualizas que no vas a ese viaje y te quedas en casa, visualizas, ¿no? Y él decía que en este ejercicio tu cuerpo iba a responder al escenario más beneficioso para ti, el más amoroso, ¿no? Porque a veces estas decisiones, claro, o las tomamos por inconsciencia, o porque no sabemos, o por necesidad, ¿no? Sobre todo la necesidad rige mucho el ser humano, o sea, decidimos en base a la carencia y luego, pues claro, es un escenario o una realidad dolorosísima que no se sabe qué es peor, ¿no? Si haberse quedado quieto o haber movido esa energía. Entonces, este ejercicio, cuando estoy bastante ahí, que no sé cómo para dónde hago, y tú te das cuenta que el cuerpo es como que entrase en las diferentes dimensiones o diferentes realidades, y después tú eliges, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Haciendo este viaje, no me siento bien. Tal vez no debo hacerlo y me quedo quieto, ¿no? Y eso él decía que era como una forma muy, como un juego para que tú puedas como enganchar esas diferentes decisiones y que puedas elegir lo mejor para ti, ¿no? Y de esta manera también co-creas en corresponsabilidad con tu propia energía y con las necesidades que tu alma necesita para crecer. Entonces, este ejercicio como que lo recordé ahora para que esas elecciones también sean más conscientes y más
palpables en el cuerpo. El cuerpo es bien sensitivo frente a nuestras decisiones, ¿no? Por ejemplo, estamos en un lugar que no estás cómodo y ya te empieza a dar mareo, vómito, frío. O sea, el mismo cuerpo te avisa, ¿no? Te dice, oye, en este presente no estamos bien, hay que moverse de aquí, ¿no? Tenemos que volver a esa sensibilidad con el cuerpo y el cuerpo nos puede aportar mejor conexión con la realidad que más nos convenga, ¿no? Con la elección más acertada para nosotros, ¿no? Así es, y estamos viviendo en este momento una realidad que todos lo sabemos, eh, que mueve mucho la sensibilidad y realmente para la toma de decisiones, pues implica una influencia externa. Y para creer esa realidad, ¿qué es lo que nos impide crear esta realidad? La realidad que Eh, deseamos. yo creo que, no ahora, Leo, yo creo que esto, o sea, a ver cómo lo explico de una manera muy sencilla. De alguna manera se creó un mundo un poco manipulado, es decir, Ujú. eh, es un mundo condicionado, primero condicionado por necesidades que son falsas, es decir, por ejemplo, necesito dinero para ser alguien en la vida, o necesito dinero para comprar una casa, o sea, ha sido un mundo creado con necesidades ficticias y ni siquiera por mí. O sea, no es que yo haya dicho, sí, necesito el dinero, sino que, bueno, por circunstancias de la humanidad ha habido gente muy consciente del poder creativo, del poder que existe en el interior y ha utilizado como crear una realidad forzada colectiva. Es como yo lo veo. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un entorno en el que nos movemos y si yo no soy consciente de esto que acabamos de hablar, de que mi realidad es mía, entonces todo lo que yo creo, como no tengo conciencia, va fundamentado en esa realidad que alguien creó a nivel colectivo. Entonces, vale, yo no sé, es que por esto pasamos todos. O sea, indudablemente, yo, por ejemplo, no hay nada más que ver que yo nací en Colombia y mis papás tienen que tener una profesión, tienen que tener una profesión. Si usted sin un título no es nadie, porque con un título va a ganar dinero y con Ujú. ese dinero compra una casa. Y este era un planning de vida, ¿no? Y a este escenario me refiero, ¿no? Y lo podemos aplicar a cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, ahora, este es un esquema de una realidad que ha sido trazada para ti, trazada por otras personas, no por ti. Es decir, crezco, estudio, tengo un título y con eso gano dinero y tengo una casa. Que yo creo que este es uno de los grandes realidades de todos. Ahora hay otra realidad y hay un germen o un virus, hay una amenaza global y por ende no puedes salir. No puedes salir, no puedes tocar a la gente, no puedes hacer el amor, no puedes abrazar, no puedes respirar, ¿no? Y son realidades co-creadas, externas a mí, pero sin embargo tienen un peso colectivo impresionante. Entonces, ya sea esta que te conté de mi vida, o ya sea esta que es un panorama actual, es una realidad co-creada a nivel externo, claro, depende de cada uno si entra o no. Cuando yo tuve una crisis vital brutal, perdí todo lo que mi realidad había creado. O sea, tenía la profesión, tenía el novio, la casa, vivía en Europa, pero yo estaba enferma, o sea, casi pierdo la vida. Y ahí me cuestioné, o sea, dije yo, pero si yo tengo todo lo que me han pedido, ¿por qué estoy mal? ¿No? ¿Por qué estoy mal? O sea, no avanzo, no tengo felicidad, no tengo alegría. Y ahí me di cuenta que esa no era una realidad co-creada por mí, fue una realidad condicionada, fue una realidad como yo no tenía esta información, me dejé llevar y co-creé lo que el mundo me exigía. Y sin embargo, me llevó casi a quitarme la vida y ahí fue cuando desperté, ¿no? A esto es que llamamos como el despertar, como la conciencia. Me di cuenta que, wow, ok, creé esa realidad porque era una creencia para mí, pero aún así no es lo que quería. Yo no quería estudiar lo que estudié, yo no quería hacer nada de lo que había tenido, por ende,
me enfermé. Y entonces ahí apareció mi maestro y fue que me enseñó a apropiarme de mi realidad, de decir, stop, estás mal porque han elegido por ti, no has elegido, ¿no? Entonces, cuando tú eliges por ti, te haces responsable, es otra realidad. Y es lo que está pasando actualmente. O sea, quería dar el ejemplo como más personalizado, pero lo que está pasando actualmente es igual. O sea, esto es una realidad colectiva creada externamente a mí. O sea, yo no me levanté un día que digo, Ujú. no, voy a crear un virus y así yo no pueda relacionarme con la gente. O sea, yo no la creé yo personalmente, al menos yo no. De pronto otras personas sí, pero yo no. Entonces, aquí viene el poder de elección. Es decir, es una realidad que existe, no la puedo negar. O sea, hay un riesgo, hay un virus, hay algo. Pero yo elijo cómo vivir o cómo conectarme a esa realidad que no la puedo quitar, no la puedo hacer, pues porque muchos creen en ella, como muchos creen en esa otra realidad que yo también había creado, que si tú no tienes un título no eres nadie. Pues bueno, hay gente que ahora cree en esta pandemia y se volvió ya una creencia, o sea, tienen miedo, tienen que estar tapados, tienen... Sin embargo, yo vivo otra vida diferente, o sea, mi realidad, aunque el mundo entero tenga una realidad, mi realidad es otra, o sea, yo vivo una vida paralela a esa realidad colectiva. Por ejemplo, y bien tú lo sabes, yo no tengo miedo al contacto, es que no lo tengo, bajo ningún punto, ¿no? Así es. Y eso es muy importante porque las influencias externas realmente influyen poderosamente en nuestra psique, en nuestras creencias y se van creando patrones. Ahora, siempre pues observamos, analizamos, que es muy importante reflexionar, tener esa claridad, pero también llega el momento de hacer una propuesta, ¿no? Cuando identificamos que son patrones, estas creencias, y esas creencias nos crean heridas, nos crean ciertas deficiencias para poder definir o incluso decidir, eh, ¿qué es lo que nos podrías comentar acerca de algún paso? ¿Qué es lo que se necesita precisamente para sanar estos procesos y realmente ir hacia esa creación de una mejor realidad? Yo creo, Leo, que para empezar sería importante como definir, ¿no? O cómo se forman las creencias, ¿no? Una Ujú. creencia es una idea, cualquier tipo de idea. Normalmente solemos tener las creencias más fuertes son de la niñez. Y justo antes de esta entrevista estaba trabajando una creencia muy fuerte mía. ¿Y qué es una creencia? Es una idea. Pero eso no quiere decir que sea la correcta, ni que sea sana. Pero en tu vida cotidiana o cuando eres niño la normalizas. Es decir, no sé, en mi casa había una que me tocó romper mucho y era el esfuerzo. O sea, todo lo que yo tengo en la vida lo tengo que Mm. ganar con mucho esfuerzo y con dolor, ¿no? O sea, con sacrificio, perdón. Y yo crecí con eso. O sea, wow, no nunca voy a poder tener una casa porque, uy, para eso necesito el título, necesito ganar millones. Bueno, ¿sí me entiendes? O sea, es una creencia. Y así, pues hay múltiples creencias. Entonces la idea es una idea que permanece en el tiempo, dentro de tu entorno, que tu cerebro lo asume como que es una verdad, o sea, es una realidad. O sea, sin esfuerzo, pues yo no tengo una casa. Así de simple, ¿no? O no soy nadie. Y así, pues tenemos creencias limitantes infinitas. Pero luego una idea, cuando se vuelve creencia, esta creencia genera patrones repetitivos dentro de tu comportamiento. Es decir, si para mí conseguir una casa significa esfuerzo y sacrificio, es muy probable, y así fue durante mi vida, que me meto en trabajos donde me explotan y donde me toca pasarla mal porque así gano dinero y algún día juntaré ese dinero para comprarme una casa. Entonces, esto se vuelve un patrón y puede ser aplicado a cualquier tipo de cosas, a una relación, a un vínculo, a un trabajo, al trato contigo mismo, ¿no? O sea, es una idea. Y ya estos patrones se vuelven patrones de comportamiento tuyos. O sea, no son automáticos. Yo creo una idea, vi eso en mi hogar, la integro y entonces tengo la tendencia a conseguirme trabajos
que me traten mal, porque como solo puedo ganar dinero con esfuerzo y sacrificándome, entonces nunca tendré un trabajo, pues, wow, de gerente, donde no hago casi nada, donde gano mucho dinero, ¿no? Pues porque ya la misma creencia va en contra de ti. Pero a este patrón hay que sumarle que quizás dentro de tu niñez, y esto me pasó a mí, mi mamá trabajó 40 años en una empresa y un día tuvo un problema y lo perdió todo. O sea, sumándole a esto que te acabo de contar, en mí se grabó que además de todo esto con esfuerzo, lo puedes perder. O sea, que esto abrió una herida dentro de mí. ¿Por qué? Porque en mi casa la pasamos muy mal. Entonces, esto ya genera una brecha muy grande, que es a lo que podríamos llamar heridas, ¿no? Pero las heridas, pues hay muchas heridas. Son episodios que básicamente tienen que ver con tu padre y tu madre en la niñez, que generan pánico, que generan miedo y que generan defensa. Entonces, ahí quería describir como lo que es una creencia, lo que es un patrón y lo que vendría a ser una herida. Entonces, todas estas se entretejen y se mezclan en tu realidad. Entonces, aquí viene la responsabilidad que hablábamos al principio, parte de la responsabilidad de mí misma. Entonces, si yo digo, yo no puedo lograr que mi realidad sea la que yo quiero, ¿por qué? Pues porque vengo con esta creencia, vengo con este patrón, llevo años actuando así, tengo pánico, pues porque a mi mamá le pasó esto. Entonces, claro, es muy difícil crear tu realidad porque esa realidad tiene una raíz y ese terreno está como muy estéril, está lleno de creencias limitantes, de patrones, de heridas y además de actos repetitivos en tu vida. Entonces es muy, muy, muy difícil crear una realidad con estos nutrientes, estos materiales que te acabo de nombrar, complicadísimo, crear una realidad libre, está condicionada, es una realidad condicionada por mi vida pasada y por mis padres. Entonces, cuando me preguntas, bueno, ¿cómo sanar? Primero hay que tomar la responsabilidad de tu vida. Y esto quiere decir comprometerte contigo misma, es decir, con tu proceso de transformación. Ok, reconozco que la realidad que tengo no es la que quiero y no es la que quise tampoco. Pero, vale, fui abandonado, fui maltratado, fui rechazado, tengo estas heridas con mi papá y con mi mamá, tengo experiencias que reforzaron estas heridas, tengo estas creencias limitantes y ahí tienes que comenzar el cambio. Algunas se pueden trabajar tú mismo, algunas pueden quebrarse y eliminarse, pero hay otras en las que necesitamos ayuda, o sea, necesitamos un terapeuta, necesitamos un amigo para espejarnos, porque a veces no vemos, necesitamos comprometernos con nosotros mismos en un camino de transformación para quitar todas esas capas de nuestra realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprometerme, examinarme y comenzar a ejecutar cambios definitivos que hagan que yo cambie de creencias. Entonces, por ejemplo, yo cambié esta creencia que tenía, que todo tenía que ser con esfuerzo y sacrificio. Entonces, mi creencia es, yo tengo todo lo que necesito el día de hoy. O sea, bueno, la madre tierra me provee todo lo que necesito y fluyo en la vida, ¿no? Entonces, son muy sutiles las creencias, pues tienen un poder enorme. Entonces hay que como recodificar esa parte en el cerebro que automatizó todo y todo está controlado. Entonces, primer punto diría yo, hay que cambiar las creencias. Eso es un paso importante y hay unas que están enquistadas, o sea, son tremendas las creencias, tremendísimas. Por ejemplo, justo lo que te decía, acabo de trabajar una que es el merecimiento. O sea, uno no se cree meritorio de las cosas buenas que le pasan. ¿Por qué? Pues porque ha habido episodios en tu vida y en tus padres, como había sacrificio y esfuerzo y dolor, sin eso no vale. Entonces tú no recibes las cosas en tu vida
y las rechazas, de alguna manera generas escenarios. Entonces, responsabilizarte de tu proceso y lo primero, comenzar a cambiar tus creencias y yo creo que pedir ayuda, necesitamos ayuda. Exactamente, la ayuda es tan importante precisamente para poder dar claridad. Siempre es recomendable acudir a personas que nos puedan auxiliar. Y precisamente, pues ya enrutándonos esta parte final, Samaya, y puntualizando esta parte de la purificación del cuerpo para crear la realidad, esto me lleva mucho a pensar, ¿no? Lo que científicos, y esto tal vez lo podamos abordar en una nueva charla, de la epigenética, ¿no? Bruce Lipton, ¿no? En donde también las personas que ven este video, pues bueno, no solamente son nuestras conductas, sino dónde se almacenan precisamente aquellas conductas, códigos, que tal vez no tenemos como mucho esa conciencia de conectar, pero precisamente a través de la sabiduría ancestral, de la ayuda profesional, de esa integración, pues nos da pues esa ayuda y ese aporte para saber que tenemos, como bien mencionas, cambiar precisamente nuestra forma de pensar para poder realmente asumir esa responsabilidad y hacer cosas diferentes, ¿no? Que realmente es la modificación, no tan solo como decimos, cambia por cambiar, sino modifica. Y ya eso es a un contexto más perceptual, precisamente como nos has mencionado. Y quisiera pues ir a esta parte final, Samaya, con una pregunta también muy importante eh, acerca de este tema. ¿Y cuál es el papel que juega la ritualidad sagrada para ayudarnos en este tema? Bueno, a ver, tenemos un gran termómetro de nuestra vida que es el cuerpo. O sea, el cuerpo te está diciendo si la realidad que tienes estás satisfecho en esa realidad o no. Esto es lo más importante. El cuerpo, dolor, incomodidad, malestar, ya está protestando. Es decir, oye, algo no me funciona bien en la vida. Si no, el cuerpo está bien, estás bien. Y esto podemos examinarlos, recordemos episodios en la vida, cuando uno está bien, no le duele nada. Ni se resfría, ni le... No. Pero claro, cuando uno está mal, y también cuando uno está mal, le caen todas, ¿no? Así como, estoy mal, pero y una y otra y otra. Es por atracción. Ahora, nuestro cuerpo es el que nos llama a la coherencia. Realmente yo lo veo así. Uh -huh. Entonces, viendo nuestro cuerpo, ya nos da luces por dónde tengo que ir, dónde está la creencia, dónde está el patrón, dónde está la herida, ¿no? Por ejemplo, esto también lo habíamos hablado y es cuando uno siente abandono, desprotección, todas las vías respiratorias, porque es la vida, los pulmones, ¿no? El elemento base de la vida. Entonces, claro, ahí hay abandono, o sea, el cuerpo se puede leer. Ahora, en tu pregunta, ¿cómo entra la ritualidad? La ritualidad de verdad sagrada, ¿no? Porque quiero aclarar, ritualidad no es que es luna nueva, enciendo una vela y escribo un papel y digo que me llegue la pareja adecuada y no, y echo el papel y rezo una vela y esto no es ritualidad sagrada. La ritualidad dentro de la ancestralidad forma parte de la ciclicidad. Y aquí pues tendrán que ver al principio de la charla porque lo expliqué perfectamente, lo que es la ciclicidad, lo que es los tiempos sagrados. La ritualidad no es puntual, no es para algo, es parte de un proceso completo. La ritualidad sagrada tiene rituales, ritos de paso, ceremonias y todas son cíclicas. O sea, yo no puedo llegar a hacer un ritual así. Tengo que tener una preparación. Porque el ritual en general es lo de menos. Tú tienes que llevar un caminito y el ritual viene a sellar ese cambio de conciencia o ese salto cuántico o ese toma de responsabilidad. Y en este ámbito la ritualidad sirve absolutamente para todo. O sea, la ritualidad tiene que volver a ser parte de nuestra vida y la ritualidad puntual, por ejemplo, en este caso, un ritual de purificación. No es que ahora me voy a hacer un ritual de purificación, ahorita estoy viendo este video y tal, me voy a hacer un baño para limpiarme una creencia. Pues no, esto no funciona así. Sería, voy a observar en qué momento sería adecuado un ritual de purificación y voy a prepararme para ese ritual de purificación. Y esto es ritualidad sagrada, ¿no? Voy a purificarme.
en resonancia con los tiempos sagrados de la tierra, en resonancia con mi cuerpo, con mi alma, con todo lo que soy, para ver, evaluar mi vida, porque los rituales son espacios sagrados, espacio-tiempo sagrados, que te ayudan a pasar de un estado a otro. Esa es la ritualidad sagrada. O sea, vengo de aquí y paso acá. Y el ritual es el acto físico, corporal, mental, emocional, donde esto se ajusta. Por eso la verdadera ritualidad funciona, ¿no? Hay gente que no, que tengo que hacer un ritual y he hecho 10 rituales de estos. Eso no es ritualidad sagrada. Un ritual de verdad sagrado, una vez, porque tiene preparación y funciona. Entonces puedes dar un salto, ya sea un ritual de purificación, un ritual de renacimiento, un ritual de lo que sea, pero tiene que ir en contexto telúrico, en contexto cósmico y con una preparación para que esto se pueda dar. Entonces el ritual, que es como la completud de ese camino, viene y hace el clic, porque los rituales ya como tal, un ritual, ceremonia, tiene implicado muchos factores, que es el manejo de las fuerzas visibles e invisibles, de tu conciencia, de tu cuerpo, y es ahí cuando pues entran en contacto y realmente funcionan. La ritualidad sagrada de la tierra es extraordinaria. De hecho, tú sabías en la antigüedad, cuando tú estabas mal, te hacían un ritual. O sea, a ver, no sé, me separé, entonces hay un duelo, entonces te preparan y ven la luna, ¿no? Antes no había psicólogos, ¿no? Ay, no, me separé y ahora con esta depresión, ¿qué hago? La herramienta de sanación en la antigüedad y en los pueblos originarios es la ritualidad, cualquier evento de tu vida. Pero claro, ahora estamos huérfanos de ritualidad sagrada a todos los ámbitos, entonces debemos retornar a la tierra y a lo sagrado. Una ritualidad que nos lleva precisamente a esos contactos cíclicos, cósmicos, y pero también terrestres, ¿no? Porque, como bien has mencionado, en la antigüedad, la ritualidad de esa preparación era hacer un duelo, tal vez en la noche, ¿no? En el bosque, en la selva, la ritualidad, por ejemplo, de estar dentro de las cuevas, eso es una preparación, ¿no? Que va llevando al ser humano a su interior, a sentir su cuerpo, para ir canalizando precisamente lo intangible y poder asentar precisamente todas esas emociones, sentimientos, pensamientos que en la actualidad, como hemos mencionado en este transcurso de la charla, pues van distorsionando la realidad que deberíamos de tener por un bien común, sobre todo. Samaya, muchísimas gracias por este encuentro. Un mensaje para terminar esta charla que nos puedas compartir precisamente como parte que va sumando a todo este contexto. Bueno, primero darte las gracias porque me ha encantado. O sea, creo que también yo me he reordenado dentro de mí misma en tener visión, porque este tema no lo había tocado directamente nunca, o sea, no públicamente, y me ha servido a mí también. Así que agradecerte por este espacio co-creado contigo. Y un mensaje, pues el mismo que digo, ¿no? Tenemos que necesariamente enraizarnos, volver a los ciclos naturales, porque todas las respuestas están ahí. La primera religión que hubo en la tierra, y la única, Ujú. era la adoración a la naturaleza. ¿Por qué a la naturaleza? Pues porque te da de comer, te da el aire que respiras, el agua, y de ahí partía todo, ¿no? El agradecimiento, el reconocimiento, el agradecimiento, el reconocimiento de esa presencia femenina que te da todo lo que necesitas para vivir y que es parte del creador, ¿no? Es como la parte femenina del creador, que es la naturaleza. Y si nosotros tenemos eso, creo que tenemos todo. O sea, ahí están las respuestas que llevamos miles y miles de años intentando encontrar y que están allí, ¿no? Entonces, enraizamiento, ese es mi mensaje final. Muchas gracias. Muchísimas gracias porque realmente siempre a través de estas charlas y muchas cosas que hemos llegado a platicar, pues fuera de estas entrevistas, siempre tan importante mantenernos en presencia, ¿no? En presencia, en ese contacto interior, que siempre es el cuerpo, la pertenencia a la tierra y ser seres integrales, ¿no? Para
precisamente expandir lo que hoy tanto se necesita, que es esa conciencia planetaria, ¿no? Muchísimas gracias y te agradezco porque hay muchas cosas que todavía se quedan muy pendientes y que seguramente vamos a seguir abordando pues en estas charlas tan interesantes. Muchísimas gracias, Amaya. Muchas gracias a ti. Y les recuerdo que, bueno, vamos a continuar con estos temas tan importantes que precisamente abren todas esas posibilidades para tomar las mejores decisiones y, como hoy lo hemos abordado, crear las mejores realidades. Y recuerden, estamos enfrentando una nueva realidad de información. Hasta la próxima y muchísimas gracias.